Pues estamos en el tema de esta noche, el estudio bíblico número 12, en el expositor Senda de Vida, y estamos en el título de la oración, un imperativo en días de persecución. Un imperativo, la oración imperativo en días de persecución, basado en los libros del Antiguo Testamento, Daniel capítulo 6, y luego en la tercera parte del estudio vamos a estar en el libro de los Hechos capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Así que los que no tienen expositor, su Biblia, vamos a estar leyendo textualmente de las Escrituras. Nuestro estudio comienza en el libro de Daniel capítulo 6, versículo 6, pero tenemos que ir un poquito atrás en ese libro de Daniel para empezar a explicar una introducción que vamos a tener, ¿verdad?, en claro en qué se comprende esta lección. Capítulo número 6, vamos a tu Biblia, vamos a buscar su Biblia, capítulo número 6 del libro de Daniel. Nuestro expositor comienza en el versículo 6, pero vamos a comenzar en el versículo 1 para tener un panorama más amplio. Capítulo número 6, versículo 1 en adelante. Voy a estar leyendo del 1 al 5 primeramente. Se trata este capítulo de cuando Daniel iba a ser echado en contra de la voluntad del rey Darío a la fosa de los leones. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusarle a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Hasta ahí vamos a comenzar una introducción a este pasaje. Nuestro tema de esta noche se relaciona con la oración, un imperativo en días difíciles, en días de persecución, en días de tribulación, en días de angustia. Y yo quiero hacer una pregunta primeramente, antes que todo, sobre dos palabras
que yo siempre tuve como cierta perspicacia en buscar verdaderamente el sentido, lo que es la palabra primera, oración. Es más, son tres palabras: oración, clamor y plegaria. ¿Hay alguien que me puede indicar si hay alguna diferencia entre esas tres palabras? Oración, clamor y plegaria. Y las tres palabras constituyen varios pasajes, sea en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, esas palabras: oración, clamor y plegaria. ¿Hay alguien que me pueda así decir si sienten alguna diferencia en esas palabras o más o menos son sinónimas? Bueno, depende de la cultura. De lo que se nos ha enseñado culturalmente por años, porque en la realidad en diferentes denominaciones se enseña sobre la oración unas cosas, que la amor es otra, y el plegaria sí viene siendo otra también. Así que todo dependería de quiénes fueron nuestros antepasados, ¿verdad?, enseñando los significados diferentes de oración. Correcto. Y fíjense que en el libro de los Salmos, que casi todos los salmos escritos por el rey David tienen un principio, un subtema, un título que comienza con plegaria, plegaria, plegaria. Pero en general, ¿qué verdaderamente hacía Daniel? Hacía David. Era una oración, ¿no? Era orando al Señor bajo un concepto que le llamaban plegaria. No lo busqué en el hebreo a ver qué connotación, porque eso me vino ahora a la mente. Plegaria, oración y clamor. Pues entonces, plegaria es sinónimo de oración, un tipo de oración, pidiéndole al Señor, ¿verdad? Y clamor, clamor. Pues fíjense, hermano, que clamor viene de una palabra griega que denota una petición o una súplica en oración a viva voz. Sin embargo, oración, pues ya le damos la connotación de que es algo más íntimo, más privado, el que uno hable con Dios, ¿no? El que uno se arrodille, el que uno se recueste, el que uno vaya a una esquina, en una soledad, ¿a qué? Adorar a Dios, alabar a Dios, a tomar tiempo, a hablar con Dios. No empezarle a pedir cosas, sino a tener una conversación que se convierte en muchos casos plegaria. Señor, ten misericordia de mí, todas esas cosas, ¿verdad? Y uno orando por X cosas, X. Ahora, fíjense la palabra clamor a lo que yo he llegado, que es una oración o una petición a Dios, porque uno puede clamar a lo que sea, pero esto bíblicamente, espiritualmente, estamos hablando de clamar a Dios en un tipo de oración más a viva voz, por una colectividad, ¿no? Por un colectivo, hermano. Por eso que dice la palabra, clama a mí, al Señor, y yo te responderé. Jeremías 33. Ajá, y te mostraré cosas grandes y ocultas, ¿verdad? Que uno no conoce, porque hay veces que tenemos que tener el conocimiento de pedirle directamente al Señor y decirle como con desesperación: mira, Señor, esto y esto, escucha mi clamor. Usted ha dado una palabra ahí básica: desesperación. Es una petición desesperada, oración desesperada a viva voz, para que Dios actúe, para que el Todopoderoso actúe a favor de quién. No de mí en particular, sino más bien de una colectividad en general, o sea, de un pueblo, de una sociedad, de algo colectivamente, sino que en oración, pues nosotros nos arrodillamos, nos vamos a nuestro secreto
a pedir al Señor, a clamar, a adorarle primeramente, como el modelo que nos enseñó Jesucristo a los apóstoles, pidiendo, ¿verdad? Un esquema, un bosquejo más o menos. Eso fue lo que hizo el Señor con los apóstoles. Mira, comienza así: Padre que estás en los cielos, y por ahí. ¿Ah? Exaltando. Exacto, exaltando y adorando su misericordia, su grandeza. Ahora, ¿ah? Claro, o sea, estamos ante un ser supremo pidiendo o haciéndole, tratando de comunicarnos con Él a través del Hijo, que fue el que sufrió la cruz. Porque nadie podía llegar a Dios si no era a través de su Hijo Jesucristo. Ahora clamor, como dice la hermana, una desesperanza, una oración desesperada para que Dios actúe a favor de toda una comunidad, un pueblo, una sociedad. Fíjense que en el Antiguo Testamento, Elías, cuando hizo el altar para aquel holocausto de enfrentar a los Baales, más bien lo que hizo Elías fue clamar al Señor. Vamos al libro de Reyes. Libro de Reyes, Primera de Reyes. Primera de Reyes. Para que usted vea el tipo de oración de Elías, que era más bien una petición a favor de algo que pasara, para que dejara en vergüenza unos cuantos. Primera de Reyes, perdón. Ajá. Primera de Reyes, capítulo 18, dice, vamos a empezar en el versículo 36 de Primera de Reyes, capítulo 18, dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifestado, tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Fíjense cómo él habla ahora como en una voz superlativa, diciendo: respóndeme, Jehová, respóndeme, 2 veces, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Es una súplica grande, eso yo considero un clamor, una oración pidiendo, ¿verdad?, una manifestación, que el pueblo vea la grandeza de Dios a través de él. Y eso ocurrió. La hermana trajo ahorita el versículo de Jeremías, capítulo 23. Clama a mí y yo te responderé. Clamemos a viva voz. Por eso cuando, hermano, estemos aquí, ¿verdad?, vamos a hacer una oración, pues hacemos la oración. Y cuando digamos vamos a hacer un clamor, mire, es necesario que todo el pueblo a viva voz también saque de sus pulmones cierta esperanza de que Dios va a actuar, de que Dios va a actuar a favor de su pueblo. Digo, cuando son cosas bien pedidas, porque pedís bien. No podemos estar pidiendo como quien dice a lo loco, como hizo uno de los jueces, le pidió a lo loco que el primero que saliera de su casa la iba. ¿Qué pasó? Por no faltarle la palabra al Señor. Fíjense qué obediencia. Por no faltarle a la palabra al Señor, tuvo que cumplir sacrificando a su única hija. Así por el estilo, hermano. Así que en estos primeros versículos, como vimos, de Daniel capítulo 6, retomando ahora el tema de Daniel, me parece, o es cierto,
que hay una cronología bíblicamente está como, no una forma incorrecta, porque la Biblia no está incorrecta, una forma, es más, le voy a decir, estos primeros capítulos del libro de Daniel se los voy a cronometrar de forma que se vean en una cronología básica para entenderla. Este capítulo 6 verdaderamente vendría siendo como el quinto capítulo del libro de Daniel después que Daniel estuvo en Babilonia. Fíjense, uno de los primeros capítulos para seguir la cronología era el capítulo número 4, cuando Nabucodonosor adquiere una locura, o Dios le da una locura, en el capítulo 4. Ese sería el primer capítulo de la cronología basado en lo que vamos a leer del capítulo 6. El segundo capítulo sería la visión de 4 bestias que tuvo Daniel en un sueño, que es el capítulo 7. La otra cronología sería el capítulo número 8, que sería la visión del carnero y del macho cabrío. Daniel hablando sobre lo que iba a ser Medo-Persa y Grecia. Y ahora en el capítulo número 4, que sería, o sea, en el capítulo 5, que sería el cuarto, sería la escritura que le apareció en la pared. ¿A quién? Al rey Belsasar. Y de ahí, cuando el rey Belsasar, en una fiesta que hubo, terminando el capítulo número 5 de Daniel, tuvo una fiesta y le apareció aquel dibujo en una pared, Mene Mene Tekel Upharsin, que había medido está tu reino y ha sido entregado a los persas. Fíjense que los capítulos anteriores, los versículos anteriores del capítulo 6 dice: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Ahí es donde entra entonces el reinado, el reinado de Media y de Persa y Media, simbolizado, iba a traer la lámina, simbolizado en aquella estatua que vio primeramente Nabucodonosor, y después de la visión de las 4 bestias que vio Daniel. ¿Qué primera bestia fue cuál? El león, simbolizado por quién? Por el reino de Babilonia, ¿no? La segunda bestia, ¿cuál era? De la que vamos a hablar, Media y Persia, Medo-Persa, simbolizado por qué? Por un oso. En aquella estatua, simbolizado por un oso, que era los brazos de la estatua. En ese segundo reino era Medo y Persa, simbolizado por un oso que venía caminando, saliendo del agua, con 3 costillas en su boca, y venía caminando y se le veía un costado más levantado que otro. ¿Qué significaba eso verdaderamente? Eso tenía un significado. Esa bestia saliendo del mar significaba un reino saliendo de muchedumbres a conquistar un reino que había antecedido, que era Babilonia. Estaba representado por esos dos países, Media y Persia. Medo-Persa eran 2 países. Primero, Media estaba representado por el rey Darío y Persia por el rey Ciro. En la simbología del oso, el hombro que más sobresale cuando el oso está caminando, saliendo de la muchedumbre, es el reino de Persa, que era un reino terrible, un reino sangriento, mucho menos sangriento que lo que era Media. Así que en ese simbolismo del oso con las 3 costillas en su boca, representó 3 reinos que venía venciendo Media y Persia. Se llaman Egipto,
Le queda Egipto, Libia y Asiria, si no me equivoco. 3 reinos que había conquistado ya Media y Persia, y ahora por conquistar Babilonia. Y la conquistó. Y ahí es donde comienza nuestro capítulo 6, donde Daniel ahora se comienza a hablar de este rey Darío, que era el rey de Medo, un poquito más pasivo, hablando en el libro de Daniel, hablando sobre este reino que ya había conquistado a Babilonia, Media y Persia. Y entonces, pues, claro, como leímos, estos gobernantes, cuando Darío conoce muy bien a Daniel, lo pone en una posición alta de lo que Daniel venía haciendo en el imperio babilónico. Lo pone en una posición muy alta dentro de tantos sátrapas que eran dirigentes de las ciudades. Fíjate que dicen 120 sátrapas que eran más o menos, yo diría en el tiempo de hoy, alcaldes. Vamos a decir alcaldes. Sátrapa es una palabra griega, o digo hebrea. Eran designados de ciudad, que hoy día serían alcaldes, y que gobernasen todo el reino. Ahora, y sobre ellos, ¿quién iba a gobernar? Iban a gobernar 4 gobernadores, o sea, gobernador, alcalde y gobernador. Alcalde, gobernador y presidente. Pues Darío vendría siendo el presidente de los Estados Unidos. Los gobernadores, uno de ellos era Daniel, y los sátrapas eran los alcaldes. Y los alcaldes estaban buscando maneras para desquitarse, o no desquitarse, para entonces hacerle llegar al rey de que Daniel estaba un poco, vamos a decir, conflictivo en esto de adorar al rey. Y ahí es que comenzamos, ¿verdad?, nuestro estudio, donde estos sátrapas hicieron un complot para juntarse y hacer lo que entendemos aquí, hacer un complot para tratar de derrocar a Daniel, un hombre de oración. Daniel, el hombre de oración. Darío, ajeno a toda esta situación, pues accede a la petición de los sátrapas, de los alcaldes y gobernadores, y hace firmar sin pensar bien lo que estaba firmando, firma la ley. ¿Y qué pasó? Pues cuando él supo de lo que había firmado es cuando los sátrapas le vienen y le dicen a Darío, el rey de Media: mira, rey, hay un muchacho, hay un hombre, muchacho no, ya Daniel tenía 80 años más o menos de edad. Hay un hombre que no ha acatado la orden de adorar a lo que se supone que tú adores, o que adoremos nosotros, sino a qué imagen, que no había imagen, sino que había que dejar de adorar a todo Dios, sino que sea adoración solamente al rey. Y esto le cayó bien lamentable al rey Darío. El rey Darío, pues, no le costó otra que proseguir, porque ya estaba firmada esa ley, no podía echar para atrás, estaba firmada. Entonces, cuando, siguiendo la historia, ¿verdad?, digo, pues, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. De ahí en adelante nos dice que entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Orando y rogando. Pues estaba orando y clamando. Esto no habla solamente de persecución, sino que ellos atacaron la vida íntegra de Daniel, porque ellos no encontraron falta más que decir: vamos a interrumpir esa devoción, esa fidelidad que él tiene hacia su Dios, porque si lo atacaron es que se va a testimonio que era fiel a Dios. Así que vamos a interrumpir su vida de oración. Él lo hace 3 veces al día, y acuérdense que para este tiempo el templo no está. Ellos abrían las ventanas y oraban hacia el templo, de manera hacia Jerusalén. Recordémonos que estaba en Babilonia. Exacto, y esa fidelidad dio testimonio de su vida de oración, que era un hombre íntegro a lo que él creía que era lo correcto, que era orar a Dios. Y eso es lo que el enemigo atacó, su vida de oración, que
interrumpir esa conexión con Dios. Quien está hablando de persecución, y quizás nosotros no lo vemos de una manera de que nos estén persiguiendo como lo hicieron a ellos, pero acaso el enemigo no trata de interrumpir nuestra vida de oración también, de integridad. Y a veces lo tomamos, ¿verdad?, como algo, no, eso no es nada. Y la oración es sumamente importante para cada creyente, para mí, para todos. Por eso que el enemigo trata tanto de interrumpir esa conversación, ¿verdad?, esa unión que teníamos con el Señor a través de la oración, que fue tan importante que Él nos dejó hasta un modelo para nosotros poder comunicarnos con Él de una manera correcta, porque digo que no reciben nada porque oran mal. Y nos deja un modelo que si nosotros lo disfrutamos, créanme que diríamos, yo no puedo aplicar esto para mí, si en verdad buscáramos lo que significa ese modelo, nosotros diríamos, wow, ¿cómo yo puedo hacer esto? Porque Él dice, tienes que nosotros le digamos, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, haz conmigo lo que yo hago con los demás. En otras palabras, lo que yo no puedo hacer con los demás, no lo hagas conmigo. Eso es lo que está diciendo. Así que por eso es que el enemigo trata tanto de atacar nuestra comunión con el Señor, nuestra vida de oración, porque esa es la manera de nosotros poder mantenernos pendientes. Y hay algo clave aquí, Gabriel, le doy la parte a Bernard. Algo clave aquí, que basado en que estos sátrapas decían que no tenían, o sea, no encontraban motivo con qué acusar a Daniel. Estaban siendo usados por el enemigo para acusar a un hombre de Dios. Pero ¿qué pasaba? No le encontraban nada porque este hombre era íntegro. Ahora, ¿qué entonces estaba tratando de hacer estos sátrapas? Pues vámonos por algo sutil por aquí, vámonos por algo por aquí. Y fíjense cómo lo cogieron al rey de tonto o de bobo para poder justificar a que Daniel fuese entonces echado en un foso con leones hambrientos. Hermano. Lo que pasa, ¿verdad?, que Daniel, como sabía en el Dios que creía, el Dios verdadero, pues él dijo, yo no me voy a inclinar ni voy a obedecer a los dioses que ellos están pidiendo, que solamente se adorara a esa estatua. Y como él sabía él sabía en quién había creído, el verdadero Dios, pues él dijo, yo no estoy en ese desacuerdo. Y él pues dijo, yo voy a orar como siempre he estado orando al Dios del cielo. Como siempre lo solía hacer, 3 veces al día. Hermano. Claro, y ahí vemos también la estrategia enemiga, porque ellos fungían como legisladores, ¿verdad? Y querían hacer ver con las leyes que estaban implementando que lo que estaba haciendo Daniel era ilegal. Y eso es una forma de persecución que la vemos hoy día, cuando vemos legisladores que tratan de aprobar leyes para oprimir nuestra forma de vida, ¿sabes? La forma de vida que en contra de principios morales. Eso es lo que me trajiste ese ejemplo, porque fíjese lo que está sucediendo alrededor del mundo. Es más, vamos a olvidarnos del mundo, vamos a venir a nuestra pequeña isla de 100 por 30 o 100 por 35, lo que sea, que es pequeña como sea, de todas las cosas atroces que están sucediendo por falta de ¿qué? De moral verdadera, bíblica, que se dejó de traer desde los pequeños hasta los grandes, y ahora el mismo gobierno tratando de buscar una resolución o una respuesta a lo que verdaderamente nosotros mismos cometimos o ellos mismos cometieron, tratar de sacar la religión de las escuelas, y lo que verdaderamente sacaron fue a Dios y sus principios, porque entendían que era religión lo que se estaba trayendo en las escuelas, con esto de orar, con esto de hacer esto. No. Y ahora estamos sufriendo las consecuencias con las generaciones que nunca supieron, ni por su padre ni por su madre, adorar al Rey de Reyes. ¿Y por qué estamos como estamos? Por eso mismo le estamos echando la culpa, que sea el Estado, que sea los gobernantes, que sea el Senado, que sea esto, señalando para todos lados, pero no estamos haciendo la falta de esto
fuimos nosotros mismos, usted como padre, usted como madre, nosotros como padres, como abuelos, como abuelas, hemos sido lo que hemos dañado las generaciones que han crecido. Fíjese que por lo menos cuando yo crecía en los años 60 y 70, que a mí siempre en mi casa se me enseñaron principios éticos y morales con respecto a yo obedecer a personas mayores que yo, y las que fueran igual que yo respetarlas, y así mismo respetar las que fueran menor que yo. Siempre había su discrepancia, tuvimos peleitas de esas en las escuelas porque había siempre su discrepancia. Ahora le llaman bullying. Antes era, ¿qué era? Antes era molestar. O sea, un amiguito mío le daba conmigo y hoy día se llama bullying, y antes era, pues, está molestando. ¿Y cómo se arreglaba esas cosas? Vamos al principal, que el principal tiene la potestad para arreglar esto. El principal era el que tenía el principal de la escuela tenía la potestad, porque tenía el dominio, tenía la autoridad para coger a esos dos muchachos y quizás darle hasta un pocotazo si se lo merecían. Y los padres, hermano, los que nos ven a través de las redes, no estemos echándole culpa a gobiernos, a policía, esto, que si lo otro. Mire, echémonos la culpa a nosotros mismos por haber dejado que los principios de lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Por eso es que tenemos, fíjense que he escuchado en estos días que hay que volver atrás. Senadores, he escuchado de senadores de la legislatura y el Capitolio hablando de que hay que volver atrás a las escuelas, empezar a enseñar ¿qué? Principios. Y he escuchado hasta de Biblia. Fíjense que se habla hasta de perspectiva de género, de perspectiva de esto. ¿Qué perspectiva de género? Y que, mire, vamos a coger la palabra del Señor y vamos a enseñar valores a nuestros pequeños. Pues esos son los que están matando en esta generación. Fíjense que son muchachos de 20, 30 y 40 años. ¿Qué quiere decir? 3 generaciones atrás, 20, 30 y 40. Digo, si contamos las generaciones por 10 años, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿A quién le están echando la culpa? Vamos a interesarnos nosotros mismos. Si los padres antes, quien criaba a los hijos eran las madres y los padres trabajaban. Hoy día no hay nadie en la casa. Se lo dejamos a una escuela, nuestros hijos se la dejamos a una escuela, y esos hijos malcriados, los maestros tienen que bregar con ellos pacíficamente porque no los pueden ni mirar mal, porque entonces le caen encima también al maestro. ¿Qué estamos hablando si nosotros mismos hemos tenido la culpa de permitir eso? Se firmaron leyes como las que los sátrapas hicieron firmarle al gobernador aquí, Darío. Se firmaron leyes, ¿para qué? Para ahora mismo estar lamentándonos de las cosas que nos están sucediendo. Porque yo no le echo la culpa a un gobierno, no le echo la culpa a la policía, no le echo la culpa a jueces, le echamos la culpa a toda la humanidad. De Dios no se habla, de Dios no se quiere hablar, de la Biblia no se quiere hablar. Dejemos la religión, pero vamos a hablar de Dios y la Biblia. La Biblia y Dios no es religión, son principios que se tenían que haber seguido enseñando. Editorial aparte. Seguimos con nuestro estudio. Ahora dice en el versículo 10, entrando a la segunda parte de nuestro estudio: cuando Daniel supo que el cielo había sido, que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Fíjense que estamos hablando del imperio babilónico allá en Caldea, en Mesopotamia. Abría las ventanas dirigidas hacia el oeste, donde se
centralizaba Jerusalén y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes, como siempre lo solía hacer, humillándose todos los días. Dicho sea de paso, hermano, los días en el calendario hebreo y judío eran desde que amanecía hasta que oscurecía. Eso era un día. La noche contaba desde que oscurecía, ya para el calendario hebreo y para el calendario judío, ya es miércoles. El día comenzaba a las ¿qué? A las 6, dependiendo cuando bajara el sol, cuando le ponía el sol. Por eso cuando vemos la crucifixión de Jesucristo, si uno en nuestro calendario gregoriano, en nuestro calendario actual, le contamos, no sale 3 días, sale 2 y medio. Pero en hebreo, calendario judío, pues sí salen 3 días. Entonces pues Daniel se arrodillaba 3 veces al día. Pues 3 veces al día, pues yo imagino que era mañana, madrugada, mañana cuando salía el sol, media mañana y tarde. Vamos a decir 9, 12 y 3. 3 veces al día, fiel. ¿Y cuánto oraba? No sabemos, pero oraba. Que había la disponibilidad y él tenía el tiempo. Y si no lo tenía, lo sacaba. Como muchos de nosotros que no tenemos el tiempo y lo sacamos. Pero cuando no hay tiempo, como vivimos en una sociedad, en un siglo donde vamos a las millas del chaflán, a veces ni una vez al día oramos. Me incluyo en esta perspectiva, porque a veces nos levantamos tan a prisa. Menos mal que ya estoy aprendiendo y he aprendido por lo menos dar gracias Señor porque me levanté. Ya eso es una meditación, pidiéndole la benevolencia del Señor. Y cuando me acuesto también, ya me puedo recostar y pensar, Señor, antes de que caigas dormido, gracias, y que yo pueda dormir en paz, como tú siempre has querido de tus hijos. Y así en esta meditación, pues cada vez que tengo la mente en blanco, pues caigo en lo que es. No es musaraña en pensarle, bueno, sí, pensamos lo que vamos a hacer mañana y estas cosas, tenemos tantas cosas en nuestras mentes y en una sociedad tan ajorada. Pero siempre tratamos de que el enemigo no sutilmente se nos cuele por la cocina para hacer lo que nosotros no queremos. Y esa es parte de lo que es la oración, un imperativo en días de persecución y de no persecución. Porque no solamente en persecución vamos a estar orando, en meditación, sino que vamos a estar siempre pensando en el Señor, en lo que hemos aprendido, lo que hemos adquirido de su misericordia, hermano. El detalle es que el enemigo no es que es malo nada más, es cruel, es malvado. Y aunque él sabe que le queda poco tiempo, trabaja con guantes de seda. Él sabe que le queda poco tiempo, lo sabe mejor que el iglesia. Pero aún así trabaja sin prisa, porque él se necesita destruir calidad. No lo destruye el sopetón, va poco a poco, se pone guantes de seda y cuando nos quita de verdad. Cuando uno se viene a dar cuenta, está metido en el fondo de la vida. Y destruye la calidad de nosotros, porque más es importante para nosotros, eso es lo que destruye. Por eso él trabaja así. Esa es su agenda, destruir, matar y robar. Roba lo más importante, destruye lo más importante y si le damos la oportunidad, lo matamos. Y fíjense, hermano, que nosotros siempre estamos aluciendo al enemigo, al enemigo, al enemigo, al enemigo. Y verdaderamente, ¿quién es nuestro enemigo? Nuestra carne, nuestro físico, nuestra mente es nuestro propio enemigo. Basado también en las cosas que influyen alrededor nuestro,
pues que nos hace actuar de una manera que no es propia de lo que sería ser un cristiano, pero gracias a la misericordia, a la gracia de esta dispensación que nosotros sabemos que el Espíritu Santo nos está redarguyendo cuando estamos cometiendo algo que no es digno de Dios mirar. Así que sutilmente el enemigo, a través de nuestra carne, que sabe que somos débiles, que sabe que nuestra carne lo que llama es carne, que nuestro espíritu, cuando esté menos del 50%, ahí donde el enemigo trata, fíjese que estos, en el ejemplo de Daniel, estos sátrapas buscando oportunidad de coger a este varón de Dios, no cogieron, no pudieron con él, sino que entonces, ¿qué? Se fueron por otra manera, engañar al rey para firmar una ley que las leyes para entonces no se podían, luego de ser firmadas, no se podían cambiar, abrogar, hacer una disolución. No. Cogieron al rey y entonces el rey tuvo que cumplir lo que se había escrito. Ellos atacaron el ego del rey. Le dice que no consulten a otro Dios o persona que sea tú. Si no pudieron con Daniel, están diciendo, tú eres como Dios. Y el ego fue lo que lo llevó a decir, como no firmar. Porque es que a quien no le gusta eso. Ya era rey de por sí, no es, lo están haciendo más grande, no firmar. Pero eso es lo que le dijeron, que no consulten a otro Dios. O a otra persona que no sea. Están diciendo, tú eres Dios. Bueno, ateos en fin, ¿verdad? Y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto. Estos sátrapas no le hablaron de Daniel primero, hablaron del edicto. Acuérdate, rey, ¿no has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey, diciendo, ¿verdad? Conforme a la ley de Medina Persa, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, aquí viene la acusación, donde cogieron entonces a Daniel. Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti. Dice, no respeta a la ley, sino no te respeta a ti, rey. Endiosando al rey. Oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición, hace su clamor, hace su oración. Daniel, ¿respetaba al rey o no lo respetaba? Seguro que sí. Claro que sí, él lo respetaba. Pero para que él no podía someterse a lo que ellos estaban diciendo, que se sometieran a adorar a esa imagen. Daniel respetaba. Y el rey respetaba a Daniel también, viceversa. Pero había ya una orden, lamentablemente. Porque el edicto fue, se lo dieron para firmar, pero no, él firmó sin saber lo que decía el edicto. Después fue engañado. Exacto. Él no pensó en aquel hombre que era entre los 4 gobernadores, el mejor de ellos, que era Daniel. El rey no pensó en Daniel. Orando, ¿verdad? ¿Sabía el rey que Daniel oraba? Seguro que sí. Para entonces, algo, el rey tenía la vistilla en Daniel, que Daniel era especial entre aquellos 4 gobernadores. Bueno, a Daniel lo pusieron segundo en mando después de Darío. Imagínense. Bueno, él era el segundo en mando en Babilonia, en el imperio babilónico bajo Nabucodonosor. Y el segundo en mando aquí también. Pues, básicamente lo cogieron ahí, entonces para terminar con ese capítulo de Daniel, basado en el versículo 14, ya saben, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en su gran manera y resolvió liberar a Daniel, y hasta la puerta del sol trabajó para liberarle, trató de hacer todo para
pero no pudo ser. Pues claro, los metieron en el foso de los leones y sépase que esos leones estaban diseñados, ¿no? Estaban allí, eran leones cazados, puestos en una fosa, y nunca lo que le daban eran migajas de comida, de carne de carne humana, que todo lo que caía ahí humano, olvídese. Si vemos a Daniel, es más o menos tipo José, que el rey también reconocía que Dios bendecía y que todo lo que hacía José prosperaba por el Dios y también por Jehová. Y también eso mismo es con Daniel, que ellos, aunque ellos adoran sus dioses, pero reconocen que el Dios verdadero está con ellos. Me acuerda un ejemplo, me acuerda ahora por lo que la hermana trae, que todas estas personas bajo las historias bíblicas, que siempre estaban en el corazón del Señor, en el corazón de Dios, que Dios los tenía bajo mando, que Dios los tenía, a pesar de que eran vituperiados, eran señalados, adquirieron prestigio y honor en los reinos. Moisés, en Egipto, los jueces, en el libro de los jueces, cada vez que el pueblo clamaba, ponía un juez que era valorizado como un buen cristiano, a decir, un buen seguidor de, y el pueblo caía en gracia nuevamente. Cuando se olvidaban de Dios, ¿qué pasaba? Y ese ciclo era un continuo. Se acordaban de Dios cuando estaban en persecución, oraban, y Dios ponía un juez y tenían su beneficio. Ahí caían nuevamente en olvidar al Señor, venía un círculo vicioso en paz. Lea el capítulo de los jueces, todo el libro de los jueces, para que usted vea que esos 12 jueces, los jueces que se traen, eso fue lo que trajo liberación al pueblo de Israel a base de ¿qué? De la oración y el clamor. Cuando el pueblo pedía en sus corazones que liberasen de las guerras y las persecuciones que tenían los pueblos enemigos contra Israel. Así pasó con Josué también. Jeremías clamaba y clamaba, plegaria, el profeta llorón, ¿a través de qué? Porque sabía que venía algo terrible para Judá, hasta que llegó el martirio babilónico en Judea, y ahí fue donde, ¿verdad?, se llevaron a estos jóvenes, entre ellos Daniel, y ahí fue el estudio. Entonces, pues, terminando entonces, pues gracias a Dios no le pasó nada a Daniel. El rey quedó, le tapó la boca a los leones no hicieron caso, unos leones hambrientos. Entonces dice Daniel, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Dios siempre cuida de los suyos. Amén. Hace honor siempre de los suyos. Cuando hay en un país unas leyes que están en contra de la verdadera moralidad y la falta de principios bíblicos o espirituales de Dios, hay hombres que se levantan, como fue uno de ellos que lo honraron en el Senado del Capitolio, Gigi Ávila, aunque muchos no lo crean, a Jorge Raskin, el día de clamor a Dios. ¿Qué es lo que verdaderamente está tratando de representar él? Tratando de traer justicia a un pueblo, ¿a través de qué? Se va al frente del Capitolio para hacer entender
a los senadores y a la Cámara, o sea, los que tienen la potestad de hacer leyes en nuestro país, que miren bien lo que están haciendo, que miren bien, y por eso es que se le llama el día de clamor a Dios, allí frente a las escalinatas del Capitolio. Tremendo, siempre escuchaba, siempre cuando era pequeño, eso era algo, pero acá que otros lo dictaban por político, pero él estaba haciendo algo en pro. Estaba haciendo algo en pro. Bueno, tenemos que ir a la Biblia y tenemos que ver, digamos, a un Isaías, que era un patriota, sí, un Ezequiel, el atalaya del pueblo de Israel, en contra, y el mismo Jeremías, en contra del gobierno, cuando estaban en contra de los reyes que actuaron mal, cuando se dividió el reino de Israel entre el norte y el sur. Casi todos los reyes malos. La mayoría de los profetas, reyes y sacerdotes estuvieron involucrados con los reinos de la tierra. Con los reinos de la tierra. Terrenales. Ellos se involucraban en las leyes, en todo lo que se hacía, para abogar la voluntad del Señor. Para tratar de disuadir lo que el Señor, y todo ha sido una cosa en contra del principio bíblico. En el Nuevo Testamento lo que yo siempre he dicho es que todo ha sido por la causa del nombre de Jesucristo. Porque cuando clamamos a Jesucristo y pedimos a Jesucristo, pues ya magistrados, gobernadores, alcaldes, esto es religión ya. No se puede seguir. Sí, claro, hay que separar el Estado de religión, pero no podemos separar, hermanos, no podemos separar nuestra conducta de los principios morales. ¿Qué ha pasado? Pues se ha dejado entonces de enseñar principios y valores para enseñar matemáticas, ciencia, guerra, historia, en vez de enseñar principios también, y por eso es que las generaciones se siguen perdiendo. De hecho, en cierta manera, hermanos, me alegra porque es que son los tiempos finales y eso lo establece la palabra. Hijos contra padres, padres contra hijos, esto, se perderá el amor por todo, el amor de muchos está enfriado, está congelado, y mire lo que ha pasado. Mire lo que está pasando. Desde el principio de la iglesia, el nombre de Cristo causó revolución. El nombre de Cristo. Desde el principio causó revolución y persecución y todo. Eso está en las anales de la historia. Por el nombre de Cristo, cuántos verdaderos cristianos, cuántos verdaderos seguidores de Jesucristo han sido torturados, masacrados. Miren, hermano, acordándome de una lectura que hice de Jerusalén, que en los coliseos, cuando el Imperio Romano toma el mando de Palestina, las antorchas que utilizaban eran los niños, mujeres, ancianos, parados en una estaca alrededor del coliseo con leones, y ellos prendían candela, vivos. Eso era una de las torturas. Un espectáculo para ellos. Eso era, para los romanos, eso era los Juegos Olímpicos. Imaginémonos, hermano. Bueno, estamos casi ahí. Vamos para la tercera parte de nuestro estudio. Vamos ahora al Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 12. Nuestra última parte, capítulo número 12 del libro de los Hechos, comenzando del versículo 1. Fíjense que los objetivos de esta lección, no los destacamos al principio, pero era deducir la importancia de la oración para contrarrestar el enemigo, interiorizar la actitud que es propia de los santos en medio de oposición y debatir la conducta del creyente frente a la persecución. Yo añadiría establecer
verdaderamente una conducta de oración para establecer que nosotros somos regidos por un ser supremo que es el que nos demanda ser hombres de ley y orden, moralidad. Bueno, Hechos capítulo 12, versículo 1 comienza diciendo: en aquel momento, en aquel tiempo, el rey Herodes echó manos a algunos de la iglesia para matarles. Esta es la tercera generación de los Herodes. Herodes el Grande, Herodes Agripa, y está este Herodes, uno de los nietos de Herodes el Grande, que hizo matar a todos los niños de 2 años para abajo. Y dice que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Mató a espada a Jacobo, que era uno de los discípulos del Señor, que era hermano de Juan. ¿Cuál Juan? Juan el apóstol, el apóstol más amado de Jesús, o el que más se congraciaba con Jesús. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a otro de los apóstoles, entonces el segundo que le seguía, que era Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Qué día eran los panes sin levadura? Vamos a ver si alguien sabe qué día era. La Pascua. La Pascua. La misma fiesta, o sea, celebrada 7 días. La misma Pascua. El 14. ¿Ah? La hierba amarga. Las hierbas amargas. Se ponían las carnes las sazonaban con hierbas amargas y el pan era sin levadura. Pues ese era por 7 días. Estaban en esos días de la Pascua, unos cuantos años después que Cristo había muerto y resucitado y ido al cielo. Pues estaban en los días de la Pascua, que se llamaban también los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados, cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Pero qué pasaba? El pueblo hacía oración sin cesar a Dios. El pueblo estaba clamando. El pueblo estaba clamando, pidiendo a voz viva, y esperando a Herodes que pasaran los 7 días de la Pascua, haciendo cumplir o respetando las leyes de los judíos de la Pascua, que no se debía hacer ningún tipo de sacrificio o matar. Pues Herodes estaba ya congraciado con el populacho de los judíos, que los mismos judíos que mataron o que enviaron a la cruz a Jesucristo, los judaizantes. Ahora, de los que creían en verdad, de los que estaban seguidores del camino, seguidores de Jesucristo, pues hacían oración sin cesar por Pedro. Y fíjense cómo sigue la historia. Ahí termina el estudio en ese versículo 5, pero voy a seguir entonces la historia para que darle el panorama completo, porque la oración efectiva puede hacer mucho. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, tranquilito durmiendo. Fíjense que él no estaba ni preocupado. No estaba ni nervioso ni nada. Igual que Pablo cuando estaba también en la cárcel ya listo para ser sacrificado. Sujeto con 2 cadenas, los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Fíjense que tenían guardias, soldados, tenían, un contingente completo. Y aquí que se presentó un ángel del Señor. Vamos a dejarlo con un ángel del Señor, para mí fue el mismo Jesucristo. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Qué gran milagro ese, ¿verdad? Y le dijo el ángel: levántate, cíñete y átate las sandalias.
Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Sigue aquel ángel de Jehová. Sigue el ángel de Jehová. Escuchen. Sigan al ángel de Jehová. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que estaba soñando. Pedro estaba pasando en realidad. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la cárcel, a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Wow. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Ya estás libre. Me aparto de ti, pero no estoy fuera de tu presencia. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos. No era Juan el apóstol, era Juan el Marcos, que era el escritor el escritor del segundo evangelio de la Biblia, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó a Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, que era madre de Marcos, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva que Pedro estaba en la puerta. Ellos dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían, es tu ángel. Mas Pedro persistió en llamar, y cuando abrieron y le vieron, no lo creían. Después que oraron, no creían. El milagro. Los que no oraron fueron los que no creían, porque los que oraron tenían en su corazón a viva voz el clamor de que Pedro iba a ser liberado. Es como cuando nosotros estamos haciendo clamor, orando en un fervor de que sí estamos esperando lo que verdaderamente Dios quiere para nosotros, o lo que verdaderamente Dios nos puede dar, que nos conviene, que nos convenga. Porque miren, hermanos, que nosotros a veces, como dije ahorita, como dije al principio, oramos sin pensar las cosas. El Señor, dame un empleo, el Señor, dame una casa, el Señor, dame un carro. Y cuando del Señor, tanto le pedimos, que el Señor, yo creo que hasta se cansa en oír la petición de casa, carro, bienes y esto y lo otro, se la dan, toma para que te pierdas. ¿Qué pasa? Eso es lo que pasa a veces, hermano. El Señor te deja a ti en tu libre albedrío. Tú me pediste, me suplicaste. Vamos a ver, ¿qué vas a hacer? Administra lo que te estoy dando. Administralo, a ver si puedes. A ver si sabes. Hermano, aprendido desde hace años a no pedirle riqueza, a no pedir materialmente a Dios, sino a pedir siempre mi salud y por mi familia. Es lo más que siempre yo le pido al Señor. Salud y familia. Si uno necesita que el Señor no lo dé. Lo demás yo creo que viene por buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas por añadidura. Aprendamos a pedir en oración, o aprendamos a adorar mejor en oración, que es verdaderamente el hablar con el Señor, hablarle, rogarle, Señor, ten misericordia de nosotros que somos pecadores, y gracias por esa gracia inmerecedora que tú nos has dado. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, hermano, la oración eficaz Puede mucho. aleluya. Y si usted no le ve resultado, no se preocupe. Yo me preocupo también cuando yo no veo resultado de que todo me sigue saliendo mal, y sigo orando y todo me sigue saliendo mal. Claro, somos humanos y nos comenzamos a preguntarnos y a dudar, pero siempre debemos que tener en nuestro corazón que hay un Dios que siempre está velando por nosotros, y máxime
cuando yo escucho y he leído y he aprendido que a través de las Escrituras todos aquellos varones cristianos que padecieron muerte por el nombre de Jesucristo, ¿dónde están hoy? Esperando, descansando en paz, como dice, esperando la resurrección de Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Hemos podido completar este estudio esta noche, Señor. A los hermanos que están aquí, a los hermanos que nos escucharon a través de las redes, bendícelos de igual manera. Ten misericordia de este pueblo, Señor. Preséntanos, Señor, a cada creyente, a cada no creyente, para que nosotros podamos llevarle el mensaje que es verdadero, que es la vida y que es el camino, que eres tú, Jesucristo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.